Muy buenos, hermanos. Ahora estamos en clase 19.2, la segunda sesión sobre la segunda tabla de la ley. Hemos visto la primera tabla de la ley, mandamientos 1 al 4, y en la clase anterior vimos la primera sesión sobre la segunda tabla de la ley. Hoy nos tocan, pues, los mandamientos 8, 9 y 10. Ya vimos mandamientos 5, 6 y 7. Honra a tu padre y tu madre. No mates, no cometas adulterio. Y ahora vamos a ver, si Dios permite, mandamientos 8, 9 y 10. No hurtes, no des falso testimonio, no codicies. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar entonces con la lectura y simplemente para que sepáis, estamos aquí desglosando esta última frase de la Confesión de Londres, capítulo 19.2. Los otros 6, nuestros deberes para con los hombres. Está hablando de los últimos 6 mandamientos, ¿verdad? Que hablan sobre nuestro deber para con el prójimo. Estupendo. Ok, mandamiento número 8. Ahí lo tenéis en la pantalla. No hurtarás. No hurtarás. No robarás. Pues este mandamiento presupone la existencia de la propiedad privada. Porque si todo fuese de todos, si no existiese propiedad privada, no sería posible robar. Pero ya que la propiedad privada es una bendición de Dios, Dios la defiende diciendo no hurtes, no robes. Esto lo vemos ya en la segunda generación de la humanidad. Caín ofrendó al Señor de los frutos de su campo, Abel ofrendó al Señor de las ovejas de su rebaño. La tierra de Caín no era de Abel, el rebaño de Abel no era de Caín. Ellos tenían sus posesiones, y no es pecaminoso poseer cosas. Al leer la palabra de Dios, podemos aprender que no es malo tener posesiones materiales. El mundo material no es intrínsecamente malo. Esta idea es gnóstica, docetista, no es una idea cristiana. Creemos en la bondad original del mundo creado. Podéis apuntar Génesis 1:31, aquí era bueno en gran manera. 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios ha creado es bueno, todo es bueno. Recibimos pues nuestras posesiones como un regalo del Señor Dios Todopoderoso. Dios no nos llama a ser monjes, no quiere que abandonemos el mundo material, y en realidad es imposible, porque tú y yo, hasta que no estemos en la tumba, seremos seres corporales, materiales. No podemos escaparnos de lo material. Y de hecho, en el siglo venidero, en cuando venga Jesucristo, recibiremos cuerpos glorificados para alabar a Dios, servir a Dios en una tierra rejuvenecida, renovada, liberada de los efectos de la caída. Seremos cuerpos por los siglos de los siglos. Dios quiere que vivamos en un mundo material. Lo que pasa es que debemos tú y yo administrar nuestras posesiones materiales en el temor de Dios, recordando que siempre vivimos coram Deo delante de Dios. Os pongo un ejemplo. Cuando Pablo se dirige a los hermanos ricos de la iglesia de Éfeso, él escribe en 1 de Timoteo, porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, 1 Timoteo 6:18, Pablo dice a los ricos de la iglesia que sean dadivosos, que sean generosos. Él no dice, hermanos adinerados, vended todo lo que tenéis, vended vuestras posesiones, dad el dinero a los pobres y entregaos a una vida monástica. ¿Qué va? Él dice, sí, tenéis posesiones, genial, gloria a Dios, aleluya. Demostrad vuestra gratitud siendo gente dadivosa, gente generosa. No os olvidéis de los hermanos, no os olvidéis de los más pobres en la congregación. Ahí está el corazón de un verdadero cristiano. El cristiano entiende que si yo tengo más, pues Dios me ha dado algo más para ser de bendición para otros. Es la filosofía cristiana de pensar en el otro, de pensar en el hermano, de amar a la iglesia de forma práctica, no solamente de manera esotérica, espiritual. Ok, entonces, las posesiones no son malas. El mundo material no es intrínsecamente pecaminoso. Somos cristianos, no somos gnósticos, no somos docetistas, somos cristianos. Las posesiones son una bendición, pero recordemos siempre que las personas son más importantes que las cosas. Repito, las personas son más importantes que las cosas.
Vemos esta distinción en la ley porque Dios exige la pena capital para los asesinos. Estudiamos incluso la otra clase, Génesis 9:6, los días de Noé, ¿verdad? Si tú derramas la sangre de un ser humano, tu sangre ha de ser derramada. También la ley de Moisés estipula, exige que los asesinos sean ejecutados. Se aplica ahí la pena capital. Pero en el caso de los ladrones, no. No hay pena capital para los ladrones. Lo que dice, sin embargo, la palabra de Dios es que el ladrón, según Éxodo 22:3, el ladrón hará completa restitución. No habla aquí de asesinato, no habla aquí de pena capital. Bueno, el ladrón ya está ejecutado al ladrón, ¿qué va? El ladrón hará completa restitución si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. No será ejecutado. Entonces, las vidas son más importantes que las cosas. El asesino, ejecutado. El ladrón tiene que hacer restitución. Vemos pues que Dios está dando más peso a las personas que a las cosas. Y una marca de una persona renacida es que si antes era ladrón, ahora quiere devolver lo robado, quiere hacer restitución. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos el caso famoso de Zaqueo. Cuando él nace de nuevo, él dice a Jesucristo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, está aquí hablando de hurtar, de robar, si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. Así que el cristiano tiene una actitud distinta. A la hora de pensar en las posesiones, no es una persona egoísta, no es una persona avara. Dios puede darle prosperidad, pero administra su prosperidad en el temor del Señor, acordándose de la gente más pobre. El pecado del hurto es nocivo por 3 razones. Razón número 1 es un acto de desobediencia. Es un acto de desobediencia. Dios nos ha dicho ahí claramente en el texto bíblico: no hurtes, no hurtarás. Éxodo 20, versículo 15. Entonces, si Dios quiere que tú lo ames a Él con todo tu corazón, no vas a robar. Y si Dios quiere que ames al prójimo, tampoco vas a robar, ¿verdad? Si tú amas al hermano, qué sé, hermano Paco, por decir algo, si tú de verdad amas al hermano Paco, no vas a estar ahí robando las posesiones del hermano, ¿cierto? Así que número 1, robar es un acto de desobediencia. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y nunca robarás. Número 2, el hurto es un acto de pecado, es nefasto, porque no solamente viola, en primer lugar, la primera tabla de la ley, porque no estás honrando a Dios con todo tu corazón, no estás amando a Dios con todo tu corazón. Número 2, el hurto, el robo, viola también la segunda tabla de la ley. O sea, viola simultáneamente las 2 tablas de la ley. La primera, porque no estás amando a Dios con todo tu corazón. Y número 2, estás violando la segunda tabla de la ley, porque estás pecando contra tu hermano. El amor cristiano no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor da al otro. El amor piensa en el otro. El amor se preocupa por el otro. Y de hecho Pablo dice, las palabras siendo, claro, inspiradas por el Espíritu Santo, él se dirige a personas que antes no habían sido, bueno, como dice aquí en el texto, gente que antes hurtaba. Pablo dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No dice para que viva tranquilamente. Por supuesto, tú tienes que trabajar para generar ingresos con el fin de comer. Amén. Eso es lícito, correcto, bíblico. Pero el verdadero cristiano va más allá. El cristiano se pone a trabajar para compartir con aquellos que, como dice ahí, padecen necesidad. El amor bendice al otro. Joel Beeke tiene una frase muy buena diciendo lo siguiente: lo contrario de robar no es simplemente evitar el robo, sino trabajar y dar. Repito la cita. Lo contrario de robar no es simplemente evitar el robo, sino trabajar y dar. Así que número 1, el hurto es particularmente nocivo porque viola la primera ley, la primera tabla de la ley.
La persona que roba no está amando a Dios con todo su corazón. Número 2, es un pecado nocivo porque está violando la segunda tabla de la ley. Honrarás a tu prójimo como a ti mismo. Y número 3, es un pecado peligroso porque conlleva avaricia. Avaricia. ¿Y qué es la avaricia sino idolatría? Cuando empezamos a deificar las cosas, cuando empezamos a divinizar lo material, dando más importancia a las posesiones materiales que al Señor Dios Todopoderoso. El avaro es idólatra porque en vez de buscar glorificar a Dios, simplemente quiere tener más y más y más. Estima que piense que las cosas son más importantes que el Señor. Por tanto, tengamos cuidado con el 8º mandamiento, obedezcámoslo en el temor del Señor, no robemos, no seamos ladrones. Ok, número 9, punto 2 de la clase. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Porque nuestro Dios, como estudiamos en el capítulo 2 de la Composición de Londres, Dios es veraz. Dios es el Dios de la verdad. Él detesta la mentira. De hecho, hay una lista que comenta el autor de Proverbios, una lista de cosas que Dios detesta, abomina, aborrece. Y en esta lista encontraréis la declaración, esto está en Proverbios 6:17, Dios detesta la lengua mentirosa. Si regresamos al Edén, nos topamos ahí con un mentiroso experto. La serpiente, Satanás, engañó a nuestra madre en el huerto. Dios había dado su palabra, pero viene Satanás poniendo en tela de juicio la veracidad de la amenaza del Señor. Donde Dios había dicho, como hemos estudiado en este curso, en Génesis 2:17, dice a Adán, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Viene Satanás diciendo en Génesis 3:4, no moriréis. No moriréis. Dios dice, morirás. Satanás dice, no morirás, no moriréis. Satanás da falso testimonio. Satanás miente, desvirtúa la verdad. Y con razón, Jesús habla del diablo en Juan 8:44 como el padre de la mentira. Es el primer mentiroso. Y Jesús dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla. No hay verdad en él. ¿Qué es la mentira? ¿De qué estamos aquí hablando en este contexto? Pues voy a dar otra definición de nuestro querido hermano Joel Beeke. De hecho, cito tanto a Joel Beeke, que podría ser el copastor de nuestra iglesia. Madre mía, gloria a Dios por Joel Beeke. Y J. Ceril, que cito mucho a J. Ceril. Joel Beeke dice, una mentira es un acto de comunicación en el que se presenta intencionadamente como verdadero algo que se cree que es falso. Voy a repetir la cita y aposta hago hincapié en el adverbio intencionadamente. Una mentira es un acto de comunicación en el que se presenta intencionadamente como verdadero algo que se cree que es falso. La clave aquí de la definición es intencionalidad, porque tú puedes equivocarte. Tú puedes equivocarte sobre un dato, yo qué sé. Yo estoy hablando con alguien en la calle y le digo, ay, sí, yo fui a Malta cuando tenía 13 años. Y luego resulta que estoy en la cocina pensando en las conversaciones que he tenido a lo largo del día y digo, ¡ay, no! No fui a Malta cuando tenía 14, 13 años, sino cuando tenía 15 años. Vale, no mentí, ¿verdad? No tuve la intención de engañar a la persona, me equivoqué. Y a todos nos pasa. Y luego en tales casos, pues ya está, no hay pecado. Te equivocas. Porque no hay una dimensión moral. Ahí no estás actuando con maldad, con malicia, con pecado. Entonces una cosa es equivocarte, otra cosa es mentir, como dice aquí Joel Beeke, de forma intencional. La gente miente cuando engaña intencionadamente. Intencionadamente es la palabra clave aquí. Así que Dios condena el engaño, detesta
la mentira. Y el noveno mandamiento aquí está hablando de una mentira muy concreta. El falso testimonio contra el prójimo. El falso testimonio contra el prójimo, como vemos en el caso de Jesucristo, que fue injustamente condenado, y también los discípulos, tristemente, padecieron de manera injusta ante ciertas calumnias, falsas acusaciones. La calumnia, interesantemente, en griego, cuando estudiamos la etimología de la palabra diablo, diablo quiere decir literalmente calumniador, el que calumnia. Por tanto, el que siembra una calumnia está comportándose como si fuese hijo del diablo. Si el diablo es el calumniador por excelencia, los calumniadores sirven como hijos de su padre, el diablo. Satanás, con su mentira, en el principio, estaba calumniando a Dios, estaba dando falso testimonio contra Dios. Estaba diciendo, Eva, Dios no es digno de ser creído. Y si nosotros vemos cómo el diablo calumnia a Dios, y esto nos da gran consuelo, ¿no? Cuando estamos siendo a veces el objeto de falsas acusaciones, nos da consuelo saber que la primera persona calumniada en la Biblia es el mismísimo Dios. Debemos contar con calumnias, debemos esperar ser calumniados. Y el pueblo de Dios en ambos testamentos podemos leer cómo el pueblo del Señor fue calumniado. Aquí tenéis un ejemplo del Antiguo Testamento, Esdras 4, 12 al 13. Los enemigos del pueblo de Dios escriben una carta al emperador Artajerjes, acusando falsamente a los israelitas, diciendo que estos judíos edifican la ciudad rebelde y mala, que no tenían ninguna intención de ser rebeldes. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Falsas acusaciones, mentiras hay en blanco y negro. O sea, el diablo miente y sus hijos, los calumniadores, también mienten. En el Nuevo Testamento, muchas veces leemos acerca de las calumnias experimentadas por la iglesia primitiva. Y aquí Pablo dice, Romanos 3:8, ¿por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahí está Pablo con su doctrina de la soberanía de Dios, con su doctrina de la salvación por Cristo, aleluya, amén. Y vienen algunos desvirtuando, distorsionando el mensaje de Pablo, diciendo, Pablo, ya que cree en un Dios soberano, nos está enseñando que podemos pecar, y ya que la gracia triunfa sobre el pecado, pues hagamos males para que vengan bienes. Pablo dice, difamación. Están mintiendo. Están torciendo la verdad. ¿A qué se debe la calumnia? ¿Por qué somos calumniados? Pues Thomas Watson identifica dos causas principales: la envidia y el odio. Leo aquí la cita de nuestro hermano puritano. Thomas Watson dice, las mentes humanas están corroídas por la envidia y el odio, y de ahí proceden la calumnia y el falso testimonio. Y es así, porque si Satanás hubiese amado a Dios en el principio, no habría hablado mal de él, sino que habría alabado, habría glorificado, habría magnificado el nombre del Todopoderoso. Si los enemigos del pueblo de Israel en Esdras, si hubiesen amado al pueblo, no habrían hablado mal de ellos, no habrían inventado calumnias. Si los enemigos de Pablo lo hubiesen amado, no habrían distorsionado su evangelio, no habrían sembrado mentiras por ahí diciendo, Pablo está diciendo, pequemos, 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 para que abunde la gracia. Entonces, es una falta de amor. La calumnia es fruto de una falta de amor. La calumnia como raíz, en efecto, tiene como raíz la falta de amor, el odio, la envidia. Y mandamiento número 10, para acabar esta sesión sobre la segunda tabla de la ley, está ahí. Así que hemos visto mandamiento 8, no hurtes, no robarás.
Número 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahora, mandamiento número 10. Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si volvemos una vez más al Edén, ahí está también ese pecado presente. Porque hemos dicho que ahí estaba la mentira, Satanás, ¿verdad? Mintiendo, pero también estaba la codicia. Ponte a pensar, ¿por qué Eva quiso comer del fruto del árbol prohibido? Porque ella quiso ser como Dios. Ella quiso ser como Dios. ¿Y qué es esta codicia? Sino ingratitud. Porque claro, Dios había dado a Eva y a Adán cientos, miles, millones de árboles. Ellos podrían haber comido de millones de árboles diferentes. Tenían ahí un mega, super, hipermercado ahí montado. Podrían haber comido de todo. Porque Eva no podía dejar de pensar en ese árbol prohibido por falta de gratitud. No estaba agradecida al Señor. La Escritura dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y cuando Pablo dice esto, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, está hablando de cosas materiales. No está hablando de cosas espirituales, que por supuesto las espirituales son más importantes. Pero no podemos ser gnósticos, docetistas, monjes. No, la creación es buena y Dios nos da las cosas de la creación, las cosas materiales, para que las disfrutemos, ¿no? A veces, ¿no? Como evangélicos tenemos esa falsa culpabilidad. Como que nos sentimos culpables si tenemos dinero en el banco, si tenemos posesiones. No, debemos ver estas cosas como bendiciones de parte de Dios. Y si estamos administrando nuestros bienes en el temor del Señor, no hay ningún pecado ahí. Tenemos esta falsa culpabilidad por una predicación gnóstica, que no es bíblica. Dios nos da toda la cosa para que las disfrutemos. Pero Eva tiene codicia en su corazón. Eva empieza a pensar mal acerca de Dios. Vete a pensar, wow, Dios es tan bueno y me ha dado todo esto. Piensa, no, Dios no puede ser bueno porque me está prohibiendo algo. Ahí está la mentalidad del hombre, del siervo infiel, en la parábola de los talentos, ¿no? Mateo 25, 24. El siervo infiel dice, eres un hombre duro. Es lo que piensa el hombre natural acerca de Dios. Dios es duro. Sus mandamientos son duros. ¿Cómo va a exigir que yo sea cristiano? Si no podré fornicar, si no podré decir palabrotas, si no podré emborracharme, si no podré vivir la vida loca. Dios es duro. Sus mandamientos son duros, son feos. Dios es un ser grotesco, cruel, despiadado. Satanás nos engaña así en el siglo XXI. La gente sigue bajo estas mentiras de Satanás. ¿Y por qué? Porque en el fondo la gente desea hacer lo que Dios prohíbe. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. No se deleitan en la voluntad de su Padre. Eva tendría que haber dado gracias a Dios por la prohibición. Cuando un padre le pone límites a su hijo, como bien sabéis, hermanos, nosotros ponemos límites a los hijos porque los amamos. Los amamos, claro. Cuando tú eres niño, no entiendes esto del todo. Te haces un poco más mayor y luego encima, cuando te conviertes en padre, ahora entiendo. El otro día no estaba diciendo a mi esposa, estaba diciendo a mi esposa que me he acordado de mi abuela porque ahora en invierno a veces las niñas están sin calcetines por la casa y yo veo a la niña sin calcetines. ¡Ponte calcetines! Y luego sube la niña, pónese los calcetines y digo a mi esposa, ahora entiendo a mi abuela. Ahora entiendo. Mi abuela siempre estaba diciéndome, William, que te pongas los calcetines. Ponte los calcetines. Y yo decía, qué pesada, ¿no? Porque no me dejan paz. Y ahora entiendes, claro. En invierno estás sin calcetines, no quieres que los niños se resfríen, ¿verdad? Y ahora entiendes. Ahora entiendes, porque todo fue fruto del amor. No quieres fastidiarles la vida. Y Eva no vio eso. No vio que la prohibición de Dios es para nuestro bien. Ella codició lo prohibido. Y ahí está el problema, la codicia. El desear algo que Dios no quiere que tengamos. Entonces, ten mucho cuidado, hermano, si en tu corazón no te sientes amado por Dios, no te sientes pastoreado por Dios, no te sientes protegido, cuidado por Él. Porque ahí está la voz del diablo.
Ahí está la voz del diablo diciéndote, Dios no es suficiente. Dios no es suficiente. Por tanto, tienes que comer de este fruto prohibido. Come algo de ese árbol. ¿Verdad? Así es, Satanás es sucio. Y tu mente carnal también va a militar contra ti. Así que, hermano, acuérdate que Dios es bueno. Dios te ha dado toda en abundancia para que disfrutes de su bien. Y si Dios no te está dando algo de este momento que tú estás codiciando, ten cuidado, arrepiéntete de esta codicia. Confía en el Señor, con abrigo y sustento, estemos contentos. Dios es bueno y Él te dará el pan de cada día. Ahora, antes de acabar este último mandamiento, simplemente quisiera leeros una frase, y voy a teclear aquí Éxodo 20 para que veamos todo el capítulo. Quisiera simplemente comentaros algo que sale a finales del... aquí está. A finales del versículo 5 que no comentamos, porque estamos hablando de las imágenes, hemos hecho un recorrido por los 10 mandamientos, y bueno, en esta parte me gustaría simplemente analizarla aparte, ¿ok? Porque es una sección bastante polémica en el contexto de la idolatría. Dice que la palabra de Dios, que Dios visita la maldad, estáis viendo el versículo 5, ¿verdad? Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, para ir acabando, hemos analizado los 10 mandamientos y ahora simplemente un apéndice. ¿Qué hacemos con esta declaración tan polémica que está aquí también los 10 mandamientos? Pues leo aquí las palabras de John MacArthur. Los hijos sentirían los efectos de las violaciones de la ley de Dios por parte de la generación de sus padres como una consecuencia natural de la desobediencia, de su odio hacia Dios. Los hijos criados en un ambiente así se impregnarían de dicha idolatría y luego la practicarían y pasarían a su vez a expresar una desobediencia llena de odio. El efecto de una generación desobediente sería plantar la maldad de forma tan arraigada que se precisaría de varias generaciones para eliminarla. Ok, repito esta última parte. El efecto de una generación desobediente sería plantar la maldad de forma tan arraigada que se precisaría de varias generaciones para eliminarla. Una generación opta por no vivir para la gloria de Dios. La próxima generación se vuelve más endurecida, más entenebrecida. Luego la siguiente generación engendra una nueva generación aún más pervertida. Y es un tremendo juicio de parte de Dios que estamos incluso viendo en nuestros días en Europa. Por ejemplo, si pensamos, antes había en Europa, no todos nacidos de nuevo, no todos verdaderos cristianos, pero un temor de Dios. Un temor de Dios a nivel sociopolítico, a nivel nacional, incluso aquí en España, en las Islas Británicas. Así era antes la realidad. Pero luego pensamos en esa generación que se levantó con cierto respeto, con cierto temor público de Dios, sin un corazón genuinamente regenerado. Esa generación engendró esa nueva generación que vivió la revolución sexual, ¿verdad? Los años 70, 80 del siglo pasado. Entonces tuvimos pues una generación que se entregaba a la lujuria, al adulterio, a la fornicación, cuando antes estas cosas ni siquiera se hablaba de ellos. En Europa era una vergüenza que alguien tuviese un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Pero a partir de aquellas décadas, los 70, los 80, la revolución sexual, que empezó en los 60, pero realmente pegó fuerte 70, 80, luego era normal, los amantes, la fornicación, el pecado sexual, y esa generación luego engendró una nueva generación, en los 90, primeros años del nuevo milenio, una generación ya no solamente entregada al pecado sexual de línea hetero, sino una nueva perversidad sexual, ya juntándose personas del mismo género, ¿verdad? Porque antes de los años 90, los primeros años del 2000, era de nuevo, vosotros que sois mayores,
Sabéis que esto era impensable antes. Esto era impensable. Si alguien tenía un hijo con estas tendencias, lo ocultaban. Estas cosas se escondían. La gente tiene que quedarse en el armario, para usar la metáfora común hoy, ¿no? Así que tenemos la revolución sexual, 70-80. Luego esta generación perversa, entenebrecida, engendra una generación entregada ya al pecado, bueno, el pecado homosexual. Al fin y al cabo es pecado. No podemos llamarlo por un nombre, no podemos que usar eufemismos. Es pecado condenado por Dios. Y luego ahora esa generación de los 90, los primeros años del nuevo milenio, ahora ellos han engendrado una generación de nuestros días que es el movimiento transgénero que está por todos lados. Y claro, incluso hace 40 años, tú me dices, ay Will, habrá hombres disimulando ser mujeres, mujeres disimulando ser hombres. E incluso ahora tenemos la revolución transespecie. Y vemos, ¿no?, cómo este juicio de Dios se está cumpliendo. Hay una generación que no honra a Dios, la próxima generación endurecida. Y luego esa generación engendra una siguiente generación aún más endurecida. Y esa generación más endurecida engendra otra generación aún más pervertida. Y ahí estamos viendo los efectos de la apostasía. Estamos viviendo hoy día el colmo de la irracionalidad. Y gloria a Dios, hay un remanente escogido por gracia. Pero lo que estamos viendo en el mundo, hermanos, es horripilante. Si hubiera dicho no a mis bisabuelos, que estaríamos viviendo, ¿no?, en una revolución homosexual, en una revolución transexual, es que no me habrían creído. Es el patrón, sin embargo, de Romanos 1. Leemos a finales de Romanos 1, ¿verdad? Primeramente, Dios los entrega a la lujuria. Próxima generación, Dios los entrega a la homosexualidad. Y luego, próxima generación, Dios los entrega a una mente completamente reprobada. Es que, amados, simplemente quisiera explicar un poco por encima de qué va este texto, ya que es muy polémico, controvertido. Y pues eso es. Así que hemos estado aquí media horita juntos. Acabamos así, pues, sección 19.2 con este estudio sobre la segunda tabla de la ley. Acabemos, pues, dando gracias a Dios por sus mandamientos. No somos salvos por guardarlos, pero ya que somos salvos queremos guardarlos. Y os animaría a memorizar los 10 mandamientos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, descansa en el día de reposo, honrarás a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Que estas órdenes de Dios, estos mandatos de Dios, dirijan nuestras vidas y que podamos cumplir con el espíritu detrás de los mandamientos. No simplemente guardarlos en el sentido externo de la palabra, pero en el corazón, desde el corazón, con corazones circuncidados, obedezcamos voluntaria y alegremente al Señor. Amén. Pues nada, amados, abrazos en Cristo, bendiciones, gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima clase 19.2 si el Señor lo permite. Abrazos, salud y gloria.